Muy buenos días, mi nombre es Roselvis Ramones y les voy a hablar sobre el tema 7, 8 y 9 de la unidad 3. En cuanto a lo que es el daño, por daño debemos entender a toda simulación o pérdida o el aumento en el patrimonio material o moral de una persona. También lo podemos desarrollar como un perjuicio causado a un interés jurídicamente tutelado. En cuanto a los requisitos del daño, el daño para que pueda ser indemnizado debe reunir ciertas condiciones. En primera instancia, el daño debe ser determinado o determinable. Por otra parte, el daño debe ser cierto actual. Cierto significa que el daño efectivamente haya sucedido y actual es que el daño ocurre en el mismo instante que en el cumplimiento se da. 3. El daño debe lesionar un derecho de la víctima. Esto significa que el derecho debe consistir en una disminución de las desventajas que gozaba la víctima ante el accidente. El daño no debe haber sido reparado. Y por último, el daño debe ser personal a quien lo reclama. Esto quiere decir que el daño no puede ser reclamado por otra persona, sino por la víctima directamente. En cuanto a la clasificación del daño, atendiendo su origen, están los daños contratextuales. Atendiendo a la naturaleza del patrimonio afectado, está el daño patrimonial o material. Atendiendo a lo que es si el daño es o no consecuencia inmediata del cumplimiento culposo, tenemos lo que es el daño directo. Atendiendo al incumplimiento definitivo, parcial o a un retardo en el cumplimiento, tenemos el daño compensatorio. Atendiendo así, el daño consiste en una disminución o en un no aumento de patrimonio del acreedor. Tenemos lo que es el daño emergente. Cuando hablamos de la solución del daño, la víctima tiene derecho a la reparación del daño, en la medida en que se cumplen los requisitos de procedencia del mismo. Es decir, que la persona tiene derecho a que se solucione dicho daño causado. Lo ideal sería que la gente colocara a la víctima en la misma situación en la cual se encontraba antes de la realización del hecho culposo. Pero no siempre esto es posible. Por otro lado, en cuanto a la cláusula penal, en cuanto a la definición doctrinaria, es aquella determinación hecha por las partes de la reparación de daños y perjuicios eventuales causados por el cumplimiento de las condiciones pautadas en el contrato. En cuanto a la definición legal, en el Código Civil, en su artículo 1958, nos da una definición de la cláusula penal, donde se establece que la cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios causados por la inejecución de la obligación principal. En cuanto a la culpa, una definición de ella, podríamos decir que la culpa es un error en la conducta, es decir, es un error en el cual incurre o ocurre una persona cuando tiene que comportarse de un determinado modo, de una manera fijada y no lo hace, por decirlo así. Concadenado a esto, Planiol nos dice que la culpa consiste en la violación de una obligación que ya preexistente. La doctrina agrupa estas agrupaciones en una teoría que les daremos a saber. Una, toda persona debe abstenerse de la violencia contra persona y cosa. 2. Toda persona debe abstenerse a todo fraude. 3. Toda persona debe abstenerse de toda actividad la cual no tenga dicha habilidad. Toda persona debe de ejercer la debida vigilancia sobre personas o cosas que estén bajo su guarda. En cuanto a la clasificación de la culpa que nos trae la doctrina la debemos de estudiar desde diversos puntos de vista. 1. Según consista una conducta positiva o negativa del deudor, que tenemos lo que es la imprudencia. Seguido de esto está la negligencia. Según la gravedad de la culpa, tenemos la culpa grave y la culpa leve. Según el origen de responsabilidad por los pactos ajenos, tenemos culpa invigilando y culpa iligendo.
Por otro lado, tenemos lo que es la acción oblicua, que es aquella facultad o derecho que les corresponde al acreedor cuando su deudor, por dolo o culpa, no ejerce los derechos y acciones que tiene contra su respectivo deudor, disminuyendo de esta manera su patrimonio. En cuanto a los efectos de la función oblicua, tenemos de conformidad en el artículo 1278, se excluyen los derechos que son exclusivamente inherentes a la persona del deudor. 2. El tercero demandado por el acreedor puede alegar contra este todas las excepciones que tenga contra su acreedor. 3. El acreedor demandante podrá obtener una sentencia condenatoria por un valor mucho mayor al monto de su propio crédito. 4. El ejercicio de la acción oblicua no implica que el acreedor obtenga satisfacción inmediata de su crédito. La acción paulina es aquella acción mediante la cual el acreedor puede hacer, revocar o deshacer los actos fraudulentos celebrados por su deudor con terceros, con el objetivo de desprenderse de su patrimonio o disminuirlo, en tal grado de que quede burlado el crédito de aquel. En cuanto a los efectos de la acción paulina, la declaratoria de la revocación de los actos fraudulentos por parte de la autoridad judicial en la atención a la norma en el artículo 1273, último parte. No aprovecha sino los acreedores anteriores dicho acto que la hayan demandado. Para todos los demás acreedores, el acto fraudulento mantiene toda su validez, así como si jamás se hubiera solicitado la revocatoria de este mismo. En cuanto a las diferencias de la acción paulina y la acción oblicua, la acción paulina procede contra el tercero que adquiere derechos a título gratuito o mediante actos fraudulentos del deudor insolvente, mientras que la acción oblicua procede en los casos de un deudor inactivo, que es negligente, y en el ejercicio de sus derechos y acciones contra sus respectivos deudores. Muchas gracias.